Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Es un privilegio estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Voy a pedir que pongamos en las manos del Señor este tiempo que vamos a estar compartiendo. Por lo tanto, pues oremos y démosle gracias y pidámosle a Dios que nos ayude a través de este tiempo que vamos a escuchar la palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por tu inmenso amor, por tu grande misericordia, Señor. En esta hora glorificamos tu nombre. Te damos alabanza, te damos gloria a ti, Señor. Tú eres Dios digno de ser alabado. Padre Celestial, en esta hora, Padre, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están viendo este tiempo, este video que vamos a compartir con ellos. A nuestros amigos, Señor, puedan ellos ser bendecidos. Padre Celestial, pedimos, Señor, tu cobertura, pedimos tu respaldo, Señor amado, para que esta palabra, este tiempo sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Le voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria sea al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Doy lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea al Señor. Y lo vamos a dejar. Quiero predicar en esta hora. Dios quiere que sus hijos sean valientes. Dios quiere que sus hijos sean valientes. El apóstol Pablo, en esta carta a Timoteo, su discípulo, su pastor joven que él había instruido en el camino del Señor, estaba motivándolos. Algunos dicen que es posible que Timoteo haya estado un poco desanimado, y el apóstol Pablo pues empieza a hablarle y a motivarle y a decirle pues cómo debía de conducirse. Los tiempos de Pablo y Timoteo pues había mucho falso maestro, muchos contrarios al evangelio dentro de las iglesias. Había muchas personas que creían conocer más que los pastores. Había muchas personas introduciendo a la iglesia falsas enseñanzas. Prueba de ello es la iglesia de Corinto, donde pues había mucha adoración falsa, había mucha adoración a los ídolos, había mucho pecado. Había mucha hipocresía en ellos, y incluso, hermanos, se atrevían a desafiar a Pablo, el ministerio de Pablo. No creían mucho en el ministerio de Pablo, en sus enseñanzas. Pero el apóstol Pablo, aun cuando le estaba escribiendo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, se cree que estaba preso Pablo. Pero aún estando preso, él tomó el tiempo, hermanos, para motivar a su amigo, pastor, a Timoteo, a su discípulo, pues que él había discipulado. Y empieza él a hablarle acerca de estas situaciones, de que iban a haber aflicciones, que iban a haber desánimos en el camino, que iban a haber pues temores muchas veces. Pero nosotros, hermanos, tenemos a nuestra disposición un poder ilimitado, ¿verdad?
un poder ilimitado de parte de Dios para ayudarnos, para ponerlo de parte de nosotros, como capacitarlo, por el Espíritu Santo nos capacita. Fue dejado, hermano, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: me voy, pero no os dejo solo, y rogaré al Padre para que envíe el Consolador. Y les decía: Él os guiará a toda justicia y a toda verdad, queriendo decirles, hermano, de que pues el Espíritu Santo a nosotros nos capacita y nos da, hermano, las herramientas necesarias que nosotros necesitamos para ir adelante. Mire, si usted ve este versículo que hemos leído, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad? Si hay algo que a Dios, hermano, como que le molesta o le desagrada, si pudiéramos decir esta palabra, a alguien, hermano, un cristiano o un líder o alguien que él ha llamado, que se porte de una manera pues con cobardía, con temor, con miedo, pues en otras palabras. Y cualquiera me podría decir: ¿será que usted no siente miedo algunas veces? Todos tenemos temor. El problema es, hermano, todos tenemos miedo en algún momento. La situación es que ese temor no nos vaya a gobernar a nosotros, que esa aflicción que puede llegar a nuestra vida no nos gobierne a nosotros, porque cuando una persona, hermano, se deja dominar por el temor, por el miedo, pierde, hermano, hasta la fe. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza a decirle a Timoteo: mira, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Cuando Moisés venía con el pueblo de Israel, hermano, por el desierto, y venía el ejército del faraón siguiéndole, y llegan, hermano, a la orilla del mar Rojo, y empiezan, hermano, los hebreos a quejarse, el pueblo a quejarse, a decirle a Moisés: ¿por qué no nos dejaste morir allá? ¿Por qué con una actitud pues de rebeldía y hasta de cobardía? Como que Moisés como que sintió miedo, aunque él les dice en el capítulo 14, versículo 13 en adelante, donde les dice que estuvieran firmes, que estuvieran confiados, que Dios iba a hacer algo grande por ellos en aquel momento. Pero él se va a clamar al Señor, pero el Señor como que no le agradó, no porque estaba clamando a él, sino porque como que entró temor en Moisés. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Por qué? Dile a este pueblo que marche, que continúe, que no se detenga, porque el temor hace que la persona, el miedo, hermano, la aflicción hace que la persona se detenga de avanzar en el camino del Señor. Entonces aquí le dice: dile a este pueblo que marche, y tú abre el mar con la vara. Entonces todo esto, hermano, nos da a entender que pueden haber momentos, por muy fuertes que seamos, que venga el temor a nuestra vida, pero el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino dice de poder. Y eso es algo, hermano, que podíamos nosotros analizarlo. No es un poder como salen algunos predicadores que soplan y la cantidad de gente cae, o con el traje, con el saco, botan el poco de gente. Está hablando, hermano, de herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para que las podamos usar, como la oración, hermano, la fe, la lectura, la palabra del Señor. Cuando la leemos, nos llenamos de poder, de confianza, pues, en el Señor. Entonces aquí le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Mire, los valientes de David, aquellos hombres, cuando David dice que en segunda de Samuel, en el capítulo 23, versículo 15, dice que David se le vino a él y dice: ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Y ese lugar estaba, hermano, rodeado. Ahí estaba la guarnición de los filisteos. Pero dice que vinieron 3 valientes de los que andaban con David y se fueron a traerle el agua, hermano, en medio del ejército, y vinieron con el agua. O sea, podemos ver gente que son valientes en las cosas del Señor. Entonces, aún cuando se la traen, David no la quiso tomar porque sintió que habían puesto su vida. Por ahí le traes agua, y dice que
la botó para el Señor y le dijo, Señor, no podía tomar yo esta agua porque puedo beberme la sangre de estos valientes que arriesgaron su vida a ir a traer. Pero lo que le quiero decir con esto, hermano, que en el camino del Señor van a haber situaciones difíciles. El cristiano tiene que estar apto, hermano, para soportar toda clase de situaciones que se vienen en el camino, porque nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero hay un enemigo que no le gusta vernos avanzar. Los cristianos, hermanos, un temor, no puede haber temor en el cristiano aún de servirle a Dios. Mucha gente en las iglesias no le sirven a Dios porque tienen miedo de no poder hacer bien las cosas, tienen miedo, hermano, de cantar, tienen miedo de predicar, tienen miedo de servirle a Dios en alguna área, porque alguien les metió en su mente que para predicar tienen que estar extremadamente preparados. Y eso no es así. Cuando Dios te llama, Dios te va a capacitar. Si Dios te manda a hacer algo, es porque Él sabe por qué lo está haciendo. Dios, hermano, cuando llamó a Moisés a ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le dijo, Señor, yo no sé ni hablar, ¿cómo voy a ir para allá? Y además, tengo una deuda allá. Tenía temor que lo metieran preso porque él había matado a un egipcio. Pero el Señor le dijo, ve porque yo voy a ir contigo. Entonces cuando sabemos que Dios va caminando con nosotros y va al lado, o sea, delante de nosotros, depende cómo venga la situación. Si la situación va tranquila, el Señor, hermano, va delante de nosotros. Si viene el problema, Él se pone atrás de nosotros para resguardarnos de cualquier situación, como hizo con el pueblo de Israel cuando iba en el Mar Rojo. Por eso nosotros, hermano, tenemos que acordarnos de que Dios, hermano, nos ha llamado, pero a representarlo a Él con valentía. Aún, hermano, cuando dice, hermano, un espíritu de poder, no está hablando, hermano, de ser nosotros como que vamos a derrotar cosas o personas poderosas. No, es la oración, es la manera de acercarnos a Dios. El Señor Jesucristo en Mateo 11:12 le dijo a sus discípulos, los reinos de los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Queriendo decir, el Señor no estaba diciendo que eran personas que andaban peleando con toda la gente, buscando problemas y que nadie les puede decir nada porque ellos son valientes. No, estaba hablando de gente que, hermano, no importa lo que venga, pues se mantienen luchando en el camino del Señor. Pueden venir tristeza a tu vida, pero te mantienes luchando en el camino del Señor. Puede venir desánimo de alguna situación que estés pasando, pero te mantienes caminando de esa violencia. Estaba hablando el Señor, de gente, hermano, que no desisten de buscar la presencia de Dios, gente que no desiste de mantenerse firme en los caminos del Señor, que siempre van a estar buscando, hermano, la manera de mantenerse caminando rectamente en las cosas del Señor. Eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. No era de gente que andaba buscando problemas porque no le tiene miedo a nadie, no, personas, hermanos, que se mantienen buscando de Dios a pesar de las circunstancias que se muevan alrededor de ellos. Pero le estaba diciendo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo espero, hermano, que ya cuando empecemos a congregarnos, ¿verdad? Y le diga, hermano, hoy puede cantar usted, pues esté dispuesto, puede predicar, esté dispuesto, ¿verdad? Llegue con deseo de servir y no desanimarse más, porque el cristiano que dice que no puede, hermano, está diciendo que Dios es limitado. Si Dios nos ha llamado, hermano, Él nos va a capacitar en todas las áreas. Si Dios nos ha llamado para alguna posición, es porque Él sabe que hay potencial en nosotros y que Él lo va a desarrollar. Por eso nosotros debemos de confiar más en el Señor. A veces, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, la lucha de los pastores es de mantener motivados a
los hermanos de la congregación, es de mantener, hermanos, a los hermanos activos, ¿verdad? Que se mantengan activos, pero porque si no, hermanos, se desaparecen y nunca se oye de ellos, y hay que estar a veces ahí recordándole quiénes somos. Por eso el apóstol le decía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado, hermanos, un espíritu de encuevarnos como se encuevó Elías. Dios no nos ha dado un espíritu, hermano, de huir, ¿verdad? Cuando viene la situación difícil. Gente, hermano, que camina firme en el camino del Señor. Y decía, y nos ha dado espíritu de amor. Y usted sabe pues que ya hemos predicado acerca del amor, pero solo quiero tocar un poquito acerca de esto, porque cuando estaba hablando del amor, el apóstol Pablo estaba hablando del amor de Dios, el amor ágape, ¿verdad? No el amor eros que le llaman ¿verdad? Que es el amor carnal, no, es el amor de Dios, el amor ágape. Por eso debíamos nosotros, hermanos, entender esto, que Dios pues nos estaba llamando a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? El amor es muy importante en el pueblo del Señor. Un pueblo que se llame cristiano, donde no hay amor, hermano, lastimosamente pues hay un peligro ahí de que Dios no esté en medio de ese pueblo, porque Dios dice la Biblia que es amor. Y la iglesia debe de moverse en amor, debe caminar en amor, debe pensar en amor, debe de corregir en amor, debe de llamar la atención a alguien en amor. Todo tiene que ver, hermano, por amor. Si yo le dijera que lo que me están viendo, si hay alguien a la par suya, dígale, te amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Te amo en el amor el esposo le puede decir a la esposa, o la esposa al esposo, te amo también, no solo en el amor de esposo, sino en el amor de Cristo, el amor de Dios, que dice que cubre todo entendimiento. Pero el punto que quiero también tocar es el que dice, y de dominio propio, y este es uno bastante complicado, hermano. Dice que esta es la capacidad, hermano, que es la capacidad que nos permite a nosotros, que nosotros nos controlemos a nosotros mismos y no las circunstancias nos controlen a nosotros, ¿verdad? Dominio propio, ¿qué es el dominio propio? Si usted lo ve en algún momento, le voy a hacer la pregunta a usted que me está viendo. Ha estado frente a una situación, se le ha presentado una situación que no es buena, de tomar una decisión que no es correcta, que sabe que puede ofender a Dios con eso, y usted la tomó. Un deseo que pueda estar sintiendo en su vida, hermano, que sabe que es incorrecto y que ese deseo lo impulsa y usted cae en hacer lo que usted está sintiendo hacer, sabiendo que no es correcto. Eso, hermano, es no tener dominio propio. El que tiene dominio propio sabe tomar decisiones, saber que hay cosas que no convienen, y aunque se sienta llamado a hacerla, la rechaza, porque se puede controlar su mente, puede controlar su vida, puede controlar su cuerpo. A eso se le llama dominio propio, que yo sé que yo le puedo de repente alguien me dijo algo que me pueden alterar y yo puedo responder impulsivamente, pero me contengo y digo, no, yo no puedo actuar así. Eso es tener dominio propio, ¿verdad? No ser impulsivo, no ser personas, hermanos, que con poquito pues estallan. Entonces la palabra del Señor llama a tener dominio propio, ¿verdad? Saber cómo vamos a caminar, cómo vamos a actuar, qué es lo que conviene, qué podemos hacer para poder agradar al Señor. Si hay algo, el apóstol Pablo decía, pobre de mí que estoy preso en este cuerpo de carne. Que lo que yo no quiero hacer, eso hago. No estaba diciendo que el apóstol Pablo no tenía dominio propio, sino que él estaba hablando de las situaciones que nosotros pasamos. Situaciones que nuestra mente, hermano, se deja
te deja influenciar a veces, y si nosotros no estamos listos, hermanos, caemos en las situaciones. Y muchas veces es por falta de búsqueda de Dios, por falta de estudio. El que tiene dominio propio sabe lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando vayan y los lleven a las sinagogas y los interroguen, el Espíritu Santo les va a recordar lo que tienen que decir. En otras palabras, hermanos, nosotros sabemos lo que tenemos, cómo tenemos que actuar cuando en determinados momentos se nos presenta alguna situación difícil. Puede ser, ¿me entiende? Al hombre, un varón, se le presente una muchacha allá afuera llamándole la atención, ¿verdad? Provocándole, pero él sabe que es un hijo de Dios, él sabe que es casado, él sabe que no puede actuar de esa manera, entonces rechaza esas insinuaciones porque tiene un dominio, sabe controlarse, sabe controlar su mente, sabe actuar en los momentos difíciles. Tener dominio propio, hermano, es algo muy importante para el cristiano que sabe que no importa lo que alguien vaya a decir, pero él sabe lo que es correcto en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, no importa lo que te digan, es más, le decía, por todas las situaciones que estaba pasando Timoteo, le decía, mira Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, porque siempre habían situaciones en las iglesias, hermano, gente que conocía tal vez, o pretendía conocer la palabra, o pretendía saber más que Timoteo dentro de la congregación, y lo trataban de llevar a situaciones, hermano, como pues a temor, tal vez o a tomar decisiones incorrectas. Entonces aquí le llama el apóstol Pablo y le dice, mira Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. O sea, en otras palabras, nosotros, hermanos, los pastores, a veces podemos cometer el error de no hacerle ver a una persona los errores que está cometiendo en el camino del Señor, por temor que se vaya de la iglesia. Y eso pues nos trae a pensar, ¿estamos queriendo llevar personas que vayan al cielo o queremos tener gente contenta en las congregaciones? ¿O queremos tener gente, hermano, engañada en las congregaciones? Yo pienso que lo más correcto es tener el carácter de hablarle a una persona que está cometiendo errores y decirle, esto que usted está haciendo no es lo correcto. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, porque había gente, hermano, dentro de las congregaciones que le estaban llamando a Timoteo, como que no creían mucho también en él. Y eso sucede aún en estos tiempos. Gente que dice, lo que predica el pastor no sirve, a mí no me llena, yo tengo más conocimiento. Eso es lo que estaba tratando el apóstol Pablo con Timoteo, y diciéndole que nadie tome en cuenta tu juventud, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, autoridad, hermano. Cuando hablamos nosotros, debemos de hacerlo con la autoridad de Dios, ¿verdad? Con la autoridad de la palabra, no con la autoridad que yo me pueda infundir yo solo, sino lo que la palabra dice, y lo que la palabra me dice que quién yo soy. Entonces, estas cosas, hermano, tenía que el apóstol Pablo aconsejar a Timoteo cómo actuar con aquellas personas que le estaban viniendo de una manera pues incorrecta a su vida, y le decía, pero tienes que actuar guiándote, controlándote, sabiéndote guiar en las cosas del Señor, ¿verdad? Y hacerlo con amor, Timoteo. No puedes hacerlo, Timoteo, con ira, con enojo, es con amor. Entonces, porque Dios nos ha dado espíritu también de amor para aún aquellos que nos odian, hermano, aquellos que no nos quieren a nosotros. Dios nos dio un espíritu de amor. Maravilloso Dios. El dominio propio, le está diciendo Timoteo. Dios nos dio algo que nosotros podemos entender. Mira, hermano, aunque Dios nos dio el libre albedrío, pero nosotros sabemos entender las decisiones que podamos tomar nos van a causar problemas si no son buenas decisiones. Si tomamos decisiones a la ligera, si no tenemos ese dominio propio, pues, de saber pensar, de saber
de tener, de saberlo controlar en momentos difíciles, vamos a cometer muchos errores, vamos a fallar muchas veces, vamos a caminar, hermanos, en momentos, hermanos, a meternos en situaciones difíciles, a pasar vergüenza muchas veces, porque no tenemos dominio propio, ¿verdad? Por eso hay gente que después anda pidiendo perdón porque dijo una palabra incorrecta y ya anda, perdóneme, que estaba pasando una situación difícil, es que no me fijé cuando dije la palabra, porque no hay dominio propio. El que tiene dominio propio sabe antes de abrir la boca lo que va a decir, ¿verdad? O antes de actuar en cierta situación, sabe cómo debe de hacerlo, sabe, hermano, manejar su vida. No las circunstancias nos van a manejar a nosotros, no el problema nos va a manejar a nosotros, no la tentación nos va a manejar a nosotros. Sabemos, hermanos, que hay, hermanos, allá afuera hay mucha tentación, pero nosotros como personas, hijos de Dios, tenemos que aprender a tener dominio propio, saber actuar con sabiduría. El apóstol Pablo, pues cuando decía, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Oiga bien, cristiano, hermano, que no esté dispuesto a sufrir por el Evangelio de Cristo. Alguien dijo que en este tiempo que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo, sí van a ver los verdaderos cristianos. Y en cierta razón, en cierta forma tiene razón. Porque ahorita, hermanos, que no estamos escuchando mucho la palabra de Dios, porque al cristiano de ahora le gusta que le lean la palabra de Dios, no le gusta leer. El cristiano de ahora le gusta que oren por él, pero a él no le gusta orar. Y me acuerdo de un predicador, un evangelista, una vez platicando con otros pastores, le oí, no era conmigo la plática, pero le oí que estaba diciéndole, a mí en muchas iglesias donde voy a predicar, siempre me acercan hermanos a decirme que ore por ellos. Y yo ni por mí oro. Por eso el cristiano tiene que tener confianza de saber quién lo ha llamado. Y no estoy diciendo con esto que no es bueno que pidamos oración entre nosotros. No tiene nada de malo, eso es bueno. Pero que seamos nosotros gente que cuando estamos en una situación difícil, hermano, y no tiene a quién acudir en ese momento, usted tiene, sabe a quién acudir, que es a Dios, ¿verdad? Por eso aquí le decía, no te canses de dar testimonio, ni te avergüences de dar testimonio. O sea, que la gente conozca que tú eres un hijo de Dios, que la gente conozca quién eres tú, ¿verdad? Por eso, si yo le dijera a un joven, por ejemplo, a algún joven que esté viendo en esta hora, sé que ahorita no están yendo a las escuelas, pero cuando te dicen tus compañeros que hagan cosas en la escuela que son indebidas, cae en lo que te dicen tus compañeros, o te acuerdas y dices, yo soy un hijo de Dios, esto yo no lo puedo hacer. Porque a eso es que se le llama dominio propio, saberse controlar, aunque quisiera, pero no me conviene, no lo puedo hacer. Y el apóstol Pablo decía a Timoteo, mira Timoteo, nos ha dado espíritu de poder, eso tiene que ver también con lo que nosotros decidimos hacer, hermano, que no va a venir el enemigo a gobernar nuestra mente, sino que dejamos que sea Dios, el Espíritu Santo y la palabra del Señor que gobierna nuestra vida. Ese tiene que ser el principio, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Será que hay cristianos que odian a alguien? ¿Será que algún cristiano, hermano, mire esto que le voy a decir, trae cosas de su niñez que no las ha podido abandonar? Ya es cristiano y aún cuando se acuerda de eso siente odio, siente rencor por cierta persona. Ese no está el amor de Dios.
o no tiene dominio propio. Porque yo no puedo dejar que el odio me gobierne a mí. Yo no puedo dejar, hermanos, el rencor me gobierne a mí, ¿verdad? Sino que yo tengo que saber que eso no es bueno y tengo que desecharlo y no lo puedo dejar que me controle. Eso se le llama tener dominio, controlarme yo, que no me controlen las cosas que pasan alrededor mío. Es que ahorita pasamos, hermanos, prendidos viendo noticias, y noticias que nos causan temor, que nos causan miedo a muchas personas. Cualquiera va a decir, a mí no, pero yo estoy hablando en general, porque mucha gente, hermano, le sirve a Dios, o llegó a las iglesias, o aceptó a Cristo, no porque se enamoró de Cristo, o no porque sintió el llamado de Cristo, sino porque le dijeron, venga porque Dios le va a ayudar. Y cuando viene la situación difícil a su vida, escapan porque no tienen el poder del Espíritu Santo en su vida. Sí, oye que alguien ha sido una pregunta, ¿será que alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo puede tener espíritu de cobardía? Si en algún momento tiene temor, puede hacer que lo tenga. Y por eso tiene que acordarse que la palabra de Dios nos manda a nosotros a ser valientes, no importa lo que venga. Vamos, podemos llorar, hermano, no tiene malo llorar, pero recordarnos que el Dios que está con nosotros es todopoderoso y que en Él hay victoria todo el tiempo, que en Él nada me va a pasar a mí. El apóstol Pablo sabía que Timoteo estaba joven y sabía la clase de gente que Timoteo pastoreaba. Y empieza a aconsejarle. Algunos también dicen que Timoteo pues padecía una enfermedad del estómago y que eso lo debilitaba y se desanimaba muchas veces. Y por eso el apóstol pues lo estaba siempre motivándole, diciéndole cómo tenía que conducir la iglesia, cómo tenía que conducir a los hermanos. Entonces le habla de este versículo para que Timoteo entendiera, hermano, que como líderes, como hijos de Dios, no nos podemos acobardar, no importa lo que se mueva alrededor. No importa lo que oiga en la televisión, no importa lo que oiga, noticias que vengan. Nosotros sabemos que lo que está pasando son tiempos bíblicos. Oía alguien ahí a decir que no importaba, no se sabía si este era creado, si este era... A mí eso no me interesa. La Biblia dice que el mismo hombre va a ser el causante de que empiecen a darse todas las señales que van a venir. Por lo tanto, yo tengo que ponerme firme que Dios me llamó y que Él me llenó con su Espíritu Santo y que Él me lleva hacia adelante y que Él me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí voy a dejar esto, hermano. Le pido que hagamos una oración y piense en esto que hemos predicado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se olvide de esas tres cualidades que Dios ha depositado en nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tu inmenso amor, por todo lo que tú haces, Señor. Padre Celestial, en esta hora te pido si hay algún hermano desanimado, que le dé fuerza a Dios. Padre Celestial, en estos momentos, si hay alguien, Padre, pasando aflicción, te pido, Dios, que le dé valentía para seguir adelante. Padre Celestial, estos momentos que estamos viviendo, Dios, la iglesia entiende que son tiempos difíciles, pero entiende también que tú estás con nosotros, que nosotros no estamos solos y que nos has llamado para también ser de bendición para otros, Señor.
Ayúdanos a ser valientes y a poder rescatar las almas que están perdidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos decididos, Padre Celestial, determinados, Padre Eterno, en lo que hemos creído, Señor amado. Que un día tú vienes por nosotros, que un día nosotros ya no vamos a estar en esta tierra, que un día vamos a estar en el lugar que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a que eso se mantenga en nuestra mente, que la adversidad, que los problemas no se mantengan en nuestra mente, sino lo que tú tienes para nosotros. El amor tuyo, Señor amado, crezca en nosotros. Padre Celestial, que seamos, Señor amado, gente que aprenda a amar, que aprenda, Señor amado, a amar a los demás, a respetar a los demás, a ver con amor a los demás. Ayúdanos, Dios, a tener ese dominio propio, a podernos controlar. No importa la situación que se esté moviendo alrededor de nosotros, podamos tomar decisiones correctas, podamos ser personas que caminan conforme, Señor, a tu voluntad, Señor amado, y que la gente vea de lo que somos capaces nosotros, que ese espíritu de poder que tú has puesto en nosotros, Señor amado, es para ir hacia adelante, derribando fortalezas que se mueven, Señor amado, en los aires, Padre, con la oración, Padre Celestial, con la lectura de tu palabra, Señor amado, es que vamos a poder derribar la fortaleza. Señor, en esta hora, bendice a mis hermanos, bendice a nuestros amigos que están viendo este video, bendice a cada uno de ellos, Padre Celestial, que podamos sacar fuerza, que podamos, Señor amado, oh Padre Celestial, ser fortalecidos. Te lo suplico en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, amigos que están viendo este video. Les instamos a que sigan creyendo en el Señor, que sigan acercándose, que lean la palabra del Señor a nuestros hermanos. Mantengámonos siempre unidos, fortalecidos en el Señor. Sigamos buscando de Dios. En el tiempo que Dios diga, nos vamos a volver a congregar. Mientras tanto, sigamos orando y pidiéndole a Dios. Dios me les bendiga a cada uno y adelante.